Muy buenas noches a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente Facebook Live y YouTube. Muy buenas noches a todos los hermanos aquí presentes. Pues seguimos con estas meditaciones acerca del Evangelio de cada día, antes de empezar ya con el retiro propiamente dicho, el retiro que nos va a predicar el Padre Salvador jueves, viernes y sábado santo a través de este canal. Pues meditando la palabra para que la palabra llene nuestros corazones, para que la palabra fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, nuestro amor, sobre todo en estos tiempos en donde las circunstancias cotidianas, materiales, a lo mejor no son del todo como nosotros lo hubiéramos esperado. Nosotros esperábamos tal vez salir, tal vez participar en las celebraciones de esta semana, pero la providencia ha hecho que pues nos quedemos en casita. Y pues gracias a Dios también tenemos con los recursos que nos brinda la modernidad, la tecnología, para poder comunicarnos con ustedes y que ustedes también puedan tener opciones de seguir creciendo en su fe, fortaleciendo su fe, su esperanza. Si gustan, pues vamos a hacer una oración para invocar al Espíritu Santo, el autor de la Sagrada Escritura, porque sin él pues no tenemos nada, ¿no? Nos hace falta lo principal para entender el mensaje de la Biblia. Vamos, si quieren, a hacer una oración para invocar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Padre de los pobres, ven y llena nuestros corazones con tu presencia. Tú eres enviado por el Padre y por Jesús. Tú eres llamado el Consolador, el abogado de los pobres, de los desamparados. Y hoy nos sentimos desamparados. Necesitamos que esté aquí tu presencia. Necesitamos que llenes nuestros corazones. Ven, haznos sentir en unidad, aunque estamos lejos con la distancia, pero haznos sentirnos unidos entre nosotros como iglesia y sobre todo unidos con Jesús y con el Padre. Ven, Espíritu Santificador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy damos un saludo de manera especial al hermano Vicente, que cumple años. Entonces pues le mandamos un saludo muy fuerte y tengan una oración por él para ver si ya se convierte después de tantos años. Que ya por favor se convierta al Señor. Y lo primero que vamos a hacer pues es escuchar este texto. De hecho lo vamos a poner aquí en pantalla para que ustedes lo puedan leer. Vamos para allá. Si le picas al ojito, lo retoma de nuevo. Ándale, para atrás. Muy bien, pues voy a leérselos. Del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 21 al 33. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de dónde hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se referían.
Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues es un evangelio muy lleno de tesoros que la liturgia de hoy nos regala para acompañar a Jesús durante esta Semana Santa. Si se fijan, pues es el capítulo 13 o los primeros versículos del 21 al 38, pero la liturgia nos invita a no leer, se los brinca, los 2 versículos donde instituye el mandamiento nuevo. Eso pues nos lo dará precisamente el Jueves Santo, cuando hablaremos de la institución del mandamiento nuevo, de la Eucaristía, del sacerdocio. Por lo pronto, hoy la liturgia nos invita a focalizarnos, a poner nuestra atención en los otros versículos, porque hay mucho que sucede en este pasaje de la Escritura. Y de hecho, podríamos ponernos muy bien en la situación. Imagínense ustedes una cena de amigos, una cena en donde pues todos se quieren, todos se aprecian, pero hay uno que tiene malas intenciones en su corazón. Hay uno que está muy cerca del corazón de Jesús, y eso es San Juan, nuestro Padre. Pero también hay uno que está muy lejos del corazón de Jesús, y ese es Judas, el Iscariote. Imagínense que de repente se dice un chiste, se dice una noticia que causa un gran silencio. Unas palabras que causan una sensación de incomodidad, de frío, de no querer estar ahí. Pues eso es lo que sucede en esta última cena. Jesús anuncia algo que a nadie le agrada, y es que anuncia ser traicionado. Él va a ser traicionado por uno de sus discípulos, Judas. Me gustaría detenerme en 4 pequeños aspectos de este pasaje del Evangelio con ustedes. Y lo primero que vamos a tratar de ver pues es esa traición de Judas, porque es lo primero que nos da este Evangelio. No sé cómo haya sido su experiencia con respecto a esto de ser traicionado o acompañar a alguien que ha recibido una traición, pero es algo que puede destruir la vida de alguien. Cuando una mujer ha sido traicionada por su esposo, engañada, o viceversa, un esposo traicionado por su esposa, pues se siente que la vida no está bien, se desmorona. Y eso es lo que vemos aquí en la persona de Jesús. Y de hecho el evangelista nos lo dice de una manera muy clara. Cuando estaba en la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Se conmueve profundamente. O sea, no es cualquier cosa lo que Jesús está declarando a sus discípulos. Es algo que le llega al corazón. Y es que uno de sus discípulos, uno de los que él ha elegido, quiere traicionarlo, quiere entregarlo. Y esto de la traición a Dios es algo bastante frecuente en la Biblia. Dios se ha sentido traicionado muchas veces por el hombre. No sé si se acuerdan ustedes, en el Antiguo Testamento hay muchos momentos en los que
Dios, entre comillas, se arrepiente de haber creado al hombre. Por ejemplo, con el diluvio, por ejemplo, cuando retoma todo con Abraham, etc. Hay varios momentos en donde Dios parece que ya está harto de las traiciones del hombre. Dios es fiel, el hombre es infiel. ¿Qué es lo que pasa en el corazón del hombre para no permanecer fiel a lo que Dios es, a lo que Dios le da, a la alianza que Dios ha tejido con él? Y eso lo vemos muy bien en el seno de los discípulos de Jesús. Justo en esos que Él ha elegido, en ese pequeño comité que Él tiene, hay de todo. Hay gente muy cercana a Él, gente que está cerca de su corazón, pero también hay gente que está lejos de su corazón. Y ese es Judas. Y es muy bonito ver ese gesto que Jesús tiene para con Judas. Si ustedes a lo mejor ya lo saben, pero les explico, ese gesto de mojar el pan en el vino y dárselo a un invitado es un gesto de honrar al invitado y un poco de humildad, es decir, te convido a este bocado de mi comida que yo te he preparado para honrarte. Hay algo de humildad en este gesto, te estoy acogiendo, estoy haciendo un gesto de generosidad para contigo. ¿Qué gesto podríamos tener nosotros los regios para acoger a alguien? No sé, destaparle un refresco o una cerveza, no sé, si hace calor. Hay en todas las culturas un gesto que manifiesta el acoger bien a una persona, y para los judíos este era uno de esos gestos: mojar un trozo de pan en el vino y ofrecérselo a el invitado. Y Jesús hace este gesto para con aquel que lo va a traicionar. Jesús hace este gesto para con el que lo va a entregar. Es decir, Jesús lo ama, Jesús lo recibe bien, Jesús conoce sus intenciones y sin embargo lo trata bien. No sé si se acuerdan de este salmo que dice: pues Dios hace llover sobre los buenos y los malos. Dios es, de hecho es el evangelio que Jesús nos dice, el Padre es bueno con los buenos y los malos, hace llover para los buenos y los malos. Dios no trata bien a los buenos y mal a los malos, porque Él no nos ve por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos hijos de Dios y Él nos trata así. Pero en todo este primer movimiento que nos relata el Evangelio hay varias cosas que suceden. Fíjense, hay varias cosas que se leen entre las líneas. Por ejemplo, Jesús hace esta declaración. Todos los discípulos se miran unos a otros: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Y la reacción entonces de Pedro es de decirle al discípulo que tenía más cerca a Jesús. No solamente porque estaba cerca físicamente, sino también porque era el que estaba más cerca de su corazón. Pedro le dice: pues pregúntale quién es. Le hace un gesto. Vemos una complicidad entre Pedro y Juan, pero también vemos una cercanía espiritual entre Juan y Jesús. El discípulo a quien él amaba. Ese es el que estaba cerca de Jesús. Y dice el evangelista, pone su cabeza en el pecho para preguntarle: Maestro, ¿quién es? Es decir, puedes confiar en mí, puedes contármelo a mí. Y Jesús acepta dar esa revelación a Juan, acepta decirle a Juan quién es el traidor. Vemos entonces entre las líneas que Pedro sabía que entre el discípulo a quien amaba, Jesús, y Jesús había una relación muy especial. Vemos entre las líneas que también Pedro y Juan tenían un lazo bastante especial, porque Juan hace caso inmediatamente a Pedro. Como un joven obedece a alguien que es el mayor, así Juan obedece a ese apóstol que es el fundamento de la iglesia. Pero también vemos el gran contraste con esa reacción de Judas. La segunda cosa que quiero comentarles en esta charla es ese lugar de Juan, y que a nosotros nos tiene pues muy entusiasmados, muy alegres, porque pues es ese Juan que nos inspira a nosotros en vivir nuestra vida como religiosos, es ese Juan que nos inspira a nosotros
a dar nuestra vida a Dios. Y Juan tiene cosas muy contrastantes y de hecho en sus escritos se ve como una gran progresión. Al inicio era un hombre impulsivo que quería hacer caer fuego del cielo a la tierra para que aquellos que no recibían su mensaje, el mensaje de Cristo, pues fueran calcinados. Pero el Señor lo va suavizando con el paso del tiempo. Y al final de su vida, cuando escribe esta hermosa epístola, la tercera epístola, se ve que Juan solo repetía estas palabras: ámense los unos a los otros, ámense como el Señor nos lo manda. Pero hay algo muy especial en este momento de la cena con Juan, y es que Juan es como un cierto mediador entre Jesús y los demás apóstoles. Y acuérdense, ¿cómo le llamamos a ese mediador? Al que es mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo le llamamos? Sacerdote. Hay como una función sacerdotal de San Juan en este momento. Sacerdotal en el sentido de que recibe esa revelación. Y evidentemente, pues, consuela a Jesús, pero también consuela a los hombres, sabiendo que hay alguien que está cerca de Jesús para recibir ese secreto, esa revelación pesada para el corazón de Jesús, el traidor. Juan es entonces como un modelo de sacerdote, porque es mediador entre Jesús y los discípulos en este momento. Juan es modelo de sacerdote porque hace un lazo entre los discípulos y Jesús. Recibe esa revelación del corazón de Jesús y la lleva a los discípulos. Y de hecho, Pedro lo sabe. Pedro sabe que hay una relación tan cercana con Jesús que le permite ser como sacerdote, aquel que puede obtener bienes de Dios y traerlos a los hombres. Eso es el sacerdote. El sacerdote es aquel que es como un puente entre Dios y los hombres. Y trae a los hombres las cosas de Dios y a Dios las cosas de los hombres. Pero hay mucha dulzura en esta escena. Hay mucha dulzura porque hay como una cierta inocencia en ese gesto que Juan hace para con Jesús. Recuesta su pecho en el corazón del maestro. Le pregunta: maestro, ¿quién es? Puedes confiar en mí. Hay una inocencia en San Juan cuando hace este gesto. Pues a lo mejor no nos detenemos tanto en cómo eran las comidas en ese tiempo, porque parece ser que las comidas eran estando semi-recostados, entonces era comprensible que la cabeza de uno estuviera cerca del pecho del otro, etc. Pero sobre todo vemos esa cierta inocencia. Y de hecho sí, el sacerdote, a modelo de San Juan, debe tener no solo esa cercanía con Jesús, pero también debe tener esa como inocencia, que viene del niño que se acerca al padre y le pregunta: papá, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedes confiar en mí? Ese sacerdocio de San Juan se verá también en muchos otros momentos del Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, Juan es el primero que lo identifica y se lo comunica a los discípulos. Es el maestro, dice San Juan, cuando Jesús resucita. Es aquel primero que identifica al maestro y lo comunica a los discípulos. Y en muchos otros aspectos del Evangelio vemos como un rol sacerdotal de Juan. Y entonces el sacerdote, a modo de San Juan, debe ser aquel que tiene esa confianza de reclinar su cabeza en el corazón del maestro. Pero también es aquel que puede escuchar las angustias, los problemas de todos aquellos que no entienden lo que Dios hace, que escuchan las revelaciones de Dios y a lo mejor no saben cómo actuar, que quieren conocer más de Dios. Eso era lo que le decía Pedro a Juan: ¿quién es? Yo no me siento con la confianza para preguntárselo, pero tú dile, ¿quién es? Tú sí puedes. El sacerdote no es un mediador que reemplaza a Jesús, evidentemente. Es más bien una prolongación de la mediación de Jesús. Ningún santo, ningún sacerdote, al menos para los católicos, es un reemplazo de Jesús, eso es evidente. Y nunca nos podemos presentar ni hablar del sacerdocio ante los que no creen
como alguien que reemplaza a Jesús. Es como una prolongación de la misericordia de Jesús. Acuérdense que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y la Biblia lo dice. Ese es Jesús. Pero Jesús ha querido que su mediación se prolongue en otros. Jesús ha querido que su mediación, su intercesión ante el Padre, pase por otros. Y eso son los santos, eso somos nosotros, esos somos los sacerdotes. Y ustedes, queridos laicos, también son sacerdotes. Sacerdotes no ministeriales, pero sí sacerdotes reales, es decir, de la realeza de Cristo, verdaderos sacerdotes. Ustedes también pueden ser ese puente entre Dios y su familia. Ustedes también pueden ser ese puente entre Dios y la autoridad. ¿Qué es lo que necesitan? Esa confianza que tenía Juan para con Jesús, esa cercanía, esa disponibilidad, esa inocencia del corazón de Juan para estar cerca del Maestro y cerca de los que necesitan al Maestro, del pueblo de Dios. Hay muchas cosas que podemos decir de nuestro santo patrono, San Juan, pero quisiera avanzar un poquito sobre otros dos aspectos. Les dije que les iba a hablar de 4 aspectos. Hablamos de esta tradición de Judas, hablamos de este lugar de Juan, un poco sacerdotal, dentro de esta última cena. Pero quisiera hablarles de 2 puntos más que nos trae este evangelio. Y el tercero es la gloria. En este evangelio Jesús menciona 5 veces la palabra gloria, y eso en un par de líneas. Ahorita se los voy a leer. Y por último les quisiera hablar de ese misterio que dice Jesús: a donde yo voy ustedes no pueden venir, después van a venir. Pero vamos primero a este aspecto de la gloria. Y dice así Jesús, déjenme busco el versículo debe ser... A ver, ahora aquí mismo no lo encuentro. No sé si alguno de los hermanos lo encuentra. El que dice, una vez Judas se fue, Jesús dijo, a ver aquí, 21. Era de noche. Perdón. Es donde dice la gloria. Ahora ha sido glorificado el 31, Hijo. sí. 31, ¿verdad? Sí, ya no, gracias. Dice Jesús en el versículo 31 y 32, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Fíjense, en estos 2 versículos Jesús menciona 5 veces la palabra gloria, glorificación. 2 pequeños versículos sí Jesús insiste pesado ahí en esta palabra de la gloria, la glorificación. Si Él glorifica al Padre, el Padre lo glorifica a Él. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esto de la gloria? ¿Y qué tiene que ver con esta última cena? Esta cena de ese petit comité de Jesús, de confianza, de discípulos de Jesús. Pues tiene que ver mucho, porque en la Biblia esta palabra pues es muy presente, está muy presente. Sobre todo se nos habla de la gloria como en relación hacia Dios. No únicamente, recordemos que Jesús también critica a los fariseos y a los escribas porque dice, ustedes buscan la gloria unos de otros. Y si es así, ¿cómo van a poder encontrar y conocer la gloria de Dios? Pero la Biblia insiste sobre todo en la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria? Pues en el contexto bíblico, la gloria tiene que ver más con algo que tiene peso. ¿Ven? Como por ejemplo, yo podría ser muy glorioso porque tengo peso. Bueno, no, es un mal chiste, perdón. Es algo que es auténtico, ¿ven? No es algo que es como hueco, no es algo que está vano, sino es algo que es realmente auténtico. Mientras que para el mundo griego, esto de la gloria era más bien relacionado al honor. Los griegos, la búsqueda de la gloria era eso, ser honrado. Por ejemplo, ganar las Olimpiadas era glorioso porque ganabas la honra de todos los demás. Mientras que para el mundo judío, el mundo hebreo,
La gloria es más bien algo que tiene validez, que es auténtico, que no está hueco, sino que tiene peso. Por ejemplo, no sé si vamos a comprar algún producto y sentimos que es demasiado ligero, decimos, oye, pues qué raro, ¿no? Bueno, ahora no tanto, las cosas a veces pueden ser muy buenas y muy ligeras porque han evolucionado los materiales y todo eso, pero antes, cuando un producto era más bien pesado, era símbolo de que tenía pues valor, era auténtico, ¿no? Por ejemplo, un acero, por ejemplo, donde se fríe, si está pesado, pues es signo de que tiene mucha materia y es bueno. Esto es el concepto hebreo de la gloria. Gloria, algo glorioso es algo que tiene valor, que tiene peso. Y cuando la Biblia nos habla de la gloria de Dios, pues que habla de la veracidad de Dios. Habla de el peso que tiene Dios con respecto a muchas otras cosas de este mundo. ¿Ven? La gloria de Dios aplasta todas las demás cosas de este mundo porque es auténtica, porque Dios tiene valor. Mientras que la gloria de las cosas pasajeras pues es hueca, es vana. ¿Y por qué dice Jesús que en ese momento en que Judas sale, y que de hecho San Juan da este detalle, ¿no? Era de noche. En ese momento en que Jesús hace esta declaración, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, justo en ese momento en donde Judas toma esa resolución de irse a entregar a Jesús. Y es que recordemos que Dios en su eternidad ve todas las cosas en un presente. Y aunque Judas va en camino a entregar a Jesús, él ya tomó la decisión en su corazón. De hecho, dice el Evangelio que justo en el momento en que tomó ese bocado, el diablo entró en el corazón de Judas. Un versículo muy misterioso, no creo que sea una posesión, sino simplemente es como una determinación. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Vemos entonces que el Hijo es glorificado desde ese momento, porque las cosas toman un rumbo que ya no van a tener para atrás. Judas va a entregar al Maestro. ¿Y la actitud de Jesús ante eso, cuál es? Una alabanza. Buscar la gloria de Dios. Anunciar a sus discípulos que esto que está sucediendo va a dar gloria al Maestro. Y va a dar gloria al Padre sobre todo. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. ¿Ven? Ya y pronto. Ya empezó esa glorificación y pronto tendrá ese culmen, la glorificación. Hay como una paz profunda en Jesús. Hay como una alabanza profunda a la gloria de Dios. Ya empezó esa glorificación y vendrá pronto esa glorificación. ¿Por qué? Está hablando de la cruz. La glorificación de Jesús es la cruz. La glorificación de Jesús es su resurrección. Es donde Dios se manifiesta con todo su peso, venciendo el mal, venciendo el pecado, venciendo a Satanás. Es una revelación muy grande que hace Jesús para sus discípulos y de hecho los está haciendo entrar en ese misterio profundo de la redención. Acuérdense que la redención no es que Jesús haya tenido que pagar una cuenta que nosotros no quisimos pagar o no podíamos pagar. La redención es ante todo un misterio de adopción filial. A través de su muerte y su resurrección, Jesús nos está dando la herencia que Él tenía, destinada para Él como Hijo. A través de su encarnación y finalmente su muerte y resurrección, Jesús está haciéndonos de nosotros herederos de lo que le pertenecía a Él. Por eso es que la noche de la Vigilia Pascual cantaremos: dichosa la culpa que nos mereció tal Redentor.
Somos hijos en el Hijo gracias a esto que está haciendo Jesús, a su encarnación, su muerte y su resurrección. Y entonces Jesús, en ese momento en que es traicionado, donde su dolor es más fuerte, hace un canto de alabanza. Esto es para la gloria de Dios. Y si el Hijo del Hombre es glorificado, Dios es glorificado en él. El Padre es glorificado. Es como las violetas, no sé si han escuchado decir eso, que las violetas son unas flores moraditas, pequeñitas, que crecen muy cerca del suelo, pero cuando uno las pisa es cuando más huelen. Cuando están muriendo es cuando más desprenden su aroma, muy rico por cierto, aroma de violetas. Jesús cuando más está cerca de la cruz es cuando más alaba al Padre. Es cuando menos pregunta ¿por qué a mí?, sino más bien es cuando más espera que el Padre sea glorificado con ese gesto que Él está haciendo. Así deberíamos ser nosotros también. Buscar la gloria del Padre, es decir, esa manifestación del peso de Dios, esa manifestación de Dios verdadero, de lo que realmente vale, del valor que Dios tiene en comparación a todo lo demás. La gloria tiene siempre esa modalidad de manifestación. Cuando hablamos de la gloria de Dios, tiene ese aspecto de manifestación. Dios manifiesta su peso, su valor. Y entonces Jesús irrumpe en este canto de alabanza. Alaba al Padre porque es bueno. Alaba al Padre por eso que está sucediendo. Alaba al Padre porque Él va a ser glorificado y el Padre también. ¿Cómo? A través de su muerte y su resurrección, ofreciendo su vida en redención para nosotros y conquistándonos el precio de la filiación. Nos hace hijos. Y de hecho es muy bonito porque justo lo que sigue después en el versículo 33, ¿cómo les dice? Hijitos míos. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Ven, y este es el cuarto aspecto que quería desarrollar con ustedes. Pero antes de desarrollarlo, permítame hacer una pausa para observar lo que ustedes me están comentando aquí a través de esta maravillosa tecnología en donde podemos interactuar. Permítame, aquí estamos. A ver, aquí estamos. A ver, pues, ¿cómo me voy a conectar aquí? Permítame un segundito. A ver. Aquí estamos viendo estos comentarios. Bueno, no fue tan eficaz mi intervención con estos medios, pero permítame un segundito. Aquí está, ya estamos. Miren, entonces hay muchos saludos y muchas felicitaciones también para el hermano. Muy bien, aquí hay una pregunta de Marco. Dice, cuando uno no es capaz de desarrollar una amistad, es la persona más vacía y solitaria, pues el verdadero amor es el del amigo. Esta ausencia lleva al hombre, como llevó a Judas, a cometer acciones, a ver, vamos a ver más tristes del mundo. Eso es cierto. Y sobre todo cuando no tenemos una amistad con Dios, esa soledad es aún más profunda. Si es cierto, cuando no tenemos amigos, personas, amigas, nos sentimos mal y eso nos lleva a cometer errores. Pero esto es mucho más fuerte cuando no tenemos esa amistad con Dios. Pero ojo,
el primero que nos llamó amigos es Él. Si tú no te sientes con esa capacidad de ser amigo de Dios, mira lo que te dice. Él te dice, yo quiero ser tu amigo. Yo los llamo a mis amigos. Jesús te llama amigo. No tengas miedo de ser tu amigo. Por acá, ¿qué más nos preguntan? Tengo una duda. ¿Por qué si todos esperan la respuesta de Jesús para saber quién era el traidor, al final los discípulos no saben que va a ser Judas? Eso es cierto. Juan recibe esta revelación de Jesús y luego menciona el Evangelio cuando Judas se va, que todos se quedan con una, pues ¿qué está pasando? A lo mejor se fue a comprar o se fue a dar una limosna a los pobres. De hecho es muy curioso cómo contrasta a Judas, que va a hacer un acto malo, lo juzgan bien, y a Jesús, que va a hacer un acto bueno, lo juzgan mal. Es muy impresionante ese contraste que hay en eso que nos dice el evangelista. ¿Por qué en ese momento Juan no se los dijo? No sé. ¿Y por qué, cuándo se los dijo exactamente? No sé. Pero hay como... Juan cargaba eso en su corazón junto con Jesús. Ya no era solamente Jesús que cargaba ese peso de la traición de Judas. Ahora Juan lo llevaba también en su corazón. No sé si respondí a tu pregunta, pero si no, nos vuelves a escribir y voy a intentar hacerlo. Y aquí más, Alejandra nos dice también, Padre, tengo una duda. Cuando Juan le pregunta a Jesús que quién sería el que lo entregaría, y Jesús le dice, los demás escucharían. Pues parece que no, pues precisamente por esta reacción que dice San Juan en su texto. Se preguntaban los discípulos qué está pasando, se fue a pagar algo, se fue a dar una limosna a los pobres. Parece ser que no escucharon. Deberían estar haciendo mucho ruido ahí con las copas y con no sé qué más. Alguien más me pregunta, Elcita, debemos alabar al Padre sobre todo en los momentos difíciles, así buscamos la gloria de Dios. Muy cierto, Elcita. Nuestra vida tiene más sentido cuando buscamos la alabanza de Dios. De hecho, eso también se los quería comentar. No sé si ustedes ya leyeron la epístola a los Efesios. Es una joya la epístola a los Efesios. Literalmente, tal vez es la más bella de todas, pero también en contenido teológico para nosotros. Y en esa epístola, San Pablo tiene una famosa frase: para la alabanza de la gloria de Dios. Nosotros hemos sido escogidos, sellados con el sello del Espíritu Santo para la alabanza de la gloria del Padre. Y lo dice en varios momentos, por ejemplo, todos en el capítulo 1, el versículo 6, 12 y 14, se lo repito, Efesios 1, 6, 12 y 14. O sea, el capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Ahí lo dice 3 veces muy seguido, esta famosa frase, que nosotros hemos sido elegidos, sellados con el sello del Espíritu Santo, para la alabanza de la gloria del Padre. Es decir, pues eso será el cielo. Alabar a Dios por su gloria. Porque su gloria ahora ya no será escondida por la fe, sino que la veremos tal cual es. Su valor real, su peso real, lo que Él es. Y entonces no habrá otra actitud en nuestro corazón más que alabar y adorar. Y San Pablo nos dice eso a los Efesios y a nosotros todos, que queremos ser discípulos de Jesús. En realidad eso es lo que buscamos, eso es lo que el Padre quiere de nosotros. Una alabanza a su gloria, a su persona, a lo que Él es. Sobre todo esto es en los momentos difíciles de nuestra vida, evidentemente. También nos dice, nos llevamos una enseñanza, alguien más, Marco, de nuevo nos dice, nos llevamos una enseñanza muy grande al momento en el que Pedro le dice que él daría hasta la vida por él, pero lo niega no solo una, sino 3 veces. Es muy actual cuando uno cree darlo todo por Jesús y al mismo tiempo no nos damos cuenta de las faltas que cometemos. Sí, muy cierto, Marco. De hecho, es muy impresionante que este evangelio comienza con una traición y termina con el anuncio de una traición. Le pone un poquito el freno Jesús a San Pedro en su ímpetu
San Pedro es bien impetuoso en el Evangelio. Es el primero que se lanza al agua, es el primero que está ahí y que como que lleva la batuta, tiene como un liderazgo ante los demás discípulos, pero le hace falta un poquito de humildad, reconocer que, pues que aunque él quiere ser el más fiel de todos, en realidad pues no es tan fuerte como él asegura ser. Y sí, muy cierto, Marco, esa es una gran enseñanza para nosotros que decimos a Jesús, sí, yo te seguiré por siempre, yo hice profesión perpetua para siempre, y la verdad es que somos muy débiles. Necesitamos humildad para aceptar seguir al Señor en nuestra pequeñez. Alguien más me pregunta, Fernando. Es Osman, saludos Osman. Dice, ¿tiene importancia que Juan reclinara su cabeza para permanecer firme ante la cruz? Sin duda alguna. Sabemos que es el único discípulo que estaba ahí con las demás mujeres para estar al pie de la cruz con el Maestro, su fidelidad. Y sin duda alguna este gesto que Juan tiene con Jesús a la vez manifiesta una cierta confianza, pero a la vez es como un fortalecimiento para él. ¿Ven? Cuando tú haces un gesto de confianza con alguien y te rechaza, pues como que no te fortalece mucho. Pero cuando haces un gesto de confianza con alguien y eres bien recibido, te fortalece. El gesto que hizo Juan para con Jesús fue bien recibido por parte de Jesús y eso lo fortaleció, sin duda alguna. También Santo Tomás comenta que ese gesto que hace San Juan es como un gesto del contemplativo, que va y escucha el corazón del Maestro. Y de hecho todos ustedes son contemplativos. El que tiene la fe cristiana es contemplativo, porque la fe cristiana es contemplativa. Y todos deberíamos tener ese gesto hacia Jesús. Volcar nuestro oído, nuestro corazón hacia el corazón del Maestro. Pues están llegando muchos comentarios, no sé si voy a poder leerlos todos. Alguien más me dice, Chabelita, buenas noches, Chabelita, Isabel, dice, San Juan en el Evangelio dice que era de noche, muy cierto. Esto nos hace pensar en la oscuridad y dice el Evangelio que Satanás se apoderó de Judas, es decir, de las tinieblas, que las tinieblas entran en Judas cuando decide entregar al Maestro. Sí, es cierto, todos los detalles del Evangelio no son en vano, y si él dice que hay algo que sucede en ese ambiente, es porque hay algo en específico que San Juan quiere revelarnos. Por ejemplo, esto de las tinieblas, de la oscuridad, y él sale a la oscuridad. En vez de quedarse en la luz con el Maestro, se va a la oscuridad. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y Judas decide irse a la oscuridad. Bueno, hay bastantes comentarios. En realidad no sabemos quiénes somos frente a la cruz de Jesús. Almita dice eso. Es necesario aceptar nuestras limitaciones y humildemente tomar la cruz y seguirlo, un día a la vez. Muy cierto, Alma. Lucy también nos dice, es notable como Pedro también de alguna manera traicionó a Jesús al negarlo, igual que Judas. La diferencia es que Pedro cambia, se rectifica, y Judas no cambió. Sí, sabemos que por el Evangelio que Judas se suicidó. El remordimiento en su corazón de haber entregado al Maestro fue tanto que se suicida. Mientras que Pedro no hace eso. Pedro llora y va y pide perdón al Maestro. Etcétera, etcétera. Hay varios comentarios. Voy a darles los últimos puntitos que había previsto para esta charla y intentaré meterme ahí en la red para tratar de contestar si tienen alguna pregunta. Y es que el cuarto punto que nos menciona este Evangelio es ese misterio que dice Jesús, yo me voy pero ustedes no pueden venir. Pues, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas, Maestro? Y es que en los siguientes capítulos 14 y 16, en ese gran discurso, los últimos discursos, como lo llama el Evangelio, como le ponen en estos pasajes del Evangelio de San Juan, que sin duda alguna son palabras que Jesús ha comentado en la última cena con sus discípulos, pues ahí Jesús menciona que Él va hacia el Padre. Vado ad Patrem, yo voy hacia el Padre. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 16, lo menciona 4 veces.
en el capítulo 14 lo menciona 2 veces. Él va hacia el Padre. ¿A dónde vas? Pues voy al Padre. ¿Y dónde está eso? Pues está en el cielo. ¿Y dónde está el cielo? Pues en el Padre. Dice en el versículo 28 del capítulo 16: salí del Padre y he venido al mundo, y ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Fíjense, hay como un movimiento. Sale del Padre y viene al mundo, y ahora deja el mundo y vuelve al Padre. Hay como un movimiento de rescate. Viene, nos rescata y nos lleva hacia el Padre. Él va al Padre para abrirnos camino al Padre. Acuérdense que en el capítulo 14 también Jesús dice a sus discípulos que Él va con el Padre en donde hay muchas moradas y va a prepararles una morada a los discípulos, es decir, a ti y a mí. Jesús se adelanta para disponer la morada donde habitaremos con el Padre. Entonces, todo este diálogo que está al final de este evangelio nos habla de ese viaje misterioso de Jesús de este mundo al Padre. ¿Qué pasa cuando Jesús resucita? Él se va al Padre. No inmediatamente, sabemos que estuvo un tiempo con los discípulos apareciéndose, fortaleciendo su fe, pero a un momento dado Él es elevado a los cielos y se va a la derecha del Padre. Pero eso nos hace entrar de una manera muy profunda y misteriosa en el misterio de la Santísima Trinidad. Fíjense. El Padre envía al Hijo. El Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Y todos estos envíos son para rescatarnos a nosotros, para darnos ese levantón que necesitábamos, llevarnos de nuevo al cielo, recordarnos el por qué Dios nos ha creado. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes: a donde yo voy no pueden ir. Y luego entra todo ese jaloneo con San Pedro. ¿Cómo que no voy a poder ir?, dice San Pedro. Yo quiero ir, yo te seguiré, yo daré mi vida por ti. Y entonces San Pedro recibe esa gran lección de que pues no es tan fuerte como él cree, que es humilde. Y por eso a veces el Señor nos deja caer. Claro que le duele que pequemos, pero a veces nos deja caer para hacernos ver que sí somos bastante frágiles y que necesitamos de Él, que necesitamos su misericordia, su salvación, porque no somos nosotros que nos vamos a salvar por nuestras acciones, es Él que nos salva. Y nuestras acciones tratan de ser coherente con la fe que tenemos. Nuestras acciones tratan de manifestar que el amor que tenemos hacia Dios es auténtico, pero es Él el que nos salva. Y esa fue la lección para San Pedro. Todavía no, Pedro, todavía no puedes venir conmigo. Después tú vendrás. Hablará de su muerte, de la muerte de Pedro, de ese tránsito de Pedro de este mundo hacia el Padre. Hablará, pues sí, sobre todo de eso. Pues bueno, pidamos al Señor que pues este discurso de estos capítulos 13, 14, 15, 16 del Evangelio de San Juan nos preparen profundamente para entrar en ese triduo, en esa santa solemnidad del triduo pascual, y que pues a la vez nos reconozcamos pecadores, como lo manifiesta aquí Judas, Pedro y sin duda alguna todos los demás discípulos que también debieron herir el corazón de Jesús, pero que a la vez nos fortalezca ese rol de Juan, que nos fortalezca esas palabras de confianza de Jesús, en que no estamos solos, en que Él nos ama, que Él ha venido para hacernos hijos de Dios, para buscar la gloria del Padre y para nosotros introducirnos en esa gloria, introducirnos en la vida de Dios, en la Trinidad. Bueno, yo me despido, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, no dejen de acompañarnos, de hacernos sus comentarios y si la providencia los permite también de apoyarnos con algún donativo cuando les dé oportunidad. Síganos en las redes sociales, todos estos días tendremos pláticas a las 8 de la noche y
jueves, viernes y sábado también habrá plática por la mañana a las 11 de la mañana. Pues les mandamos una bendición desde aquí y si gustan vamos juntos a decir la salve. Señor, te damos gracias por tu gloriosa muerte y resurrección. Te damos gracias por habernos hecho hijos de Dios a través de este sacrificio de la cruz. Y te pedimos que nos acudas, Señor, que nos hagas comprender esa gracia y ese amor que nos das a través de estas celebraciones, de estos días santos, para que esta gracia que tú nos das no caiga en saco roto, sino que al contrario, nosotros podamos unirnos en tu sacrificio. Tú sufriste la agonía por nosotros, tú sufriste la pasión y sufriste las traiciones de tus discípulos, pues que también nosotros reconozcamos que hemos sido traidores y que aceptemos ofrecer nuestra vida contigo, al Padre, para su gloria. Dios te salve María, Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hasta pronto.